Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Soy Nancy y hago parte del equipo Actio Latinoamérica. Bienvenidos a este espacio donde exploraremos uno de los temas más relevantes para las organizaciones hoy en día, la gestión de riesgos en una era de inteligencia artificial. La irrupción de la inteligencia artificial ha transformado profundamente la manera en que operan las organizaciones, pero también ha traído nuevos riesgos, nuevas responsabilidades y la necesidad de repensar nuestros modelos de gestión. En un contexto en el que la velocidad del cambio supera muchas veces la capacidad de respuesta, hablar de riesgos no es hablar de miedo, sino de resiliencia, estrategia y sostenibilidad. Hoy nos acompañan dos especialistas excepcionales, con visiones complementarias que enriquecerán este diálogo. En primer lugar, tenemos con nosotros a César Araya, Senior Risk Advisor en el sector de generación eléctrica, con amplia experiencia en gestión de riesgos estratégicos, operacionales y emergentes. César también es profesor de posgrado en excelencia operacional y gestión de riesgos corporativos. Él se ha enfocado en innovar metodologías basadas en inteligencia artificial generativa para fortalecer la resiliencia y sostenibilidad del sector energético. Gracias por acompañarnos, César, y bienvenido. También nos acompaña Karen Echeverría, directora de Actio Latinoamérica y consultora en metodologías de gestión, con una experiencia de más de 20 años y impulsando a organizaciones de toda América Latina a alcanzar la madurez en su gestión estratégica. Karen ha acompañado a empresas de distintos sectores en la adopción de modelos que integren la visión, riesgos y resultados, ayudándoles a transformar la gestión corporativa desde la estrategia. Muchas gracias por acompañarnos, Karen. A lo largo de esta conversación abordaremos cómo las organizaciones pueden integrar la inteligencia artificial en sus marcos de gestión de riesgos, equilibrando así la innovación con control. Y cómo la cultura organizacional, la ética y la estrategia son clave para aprovechar las oportunidades sin comprometer la sostenibilidad. Así que los invito a escuchar, reflexionar y participar. Al finalizar este bloque tendremos una demostración práctica de nuestra herramienta de gestión de riesgos, donde podrán ver cómo es posible integrar la gestión de riesgos y la inteligencia artificial dentro de un modelo vivo de gestión corporativa. Y ya para comenzar, les invito a que aprovechen este espacio, participen a través del chat con sus preguntas y comentarios, porque al final de la sesión abriremos un espacio para atenderlos. Bienvenidos nuevamente. Demos inicio a esta conversación sobre gestión de riesgos en la era de la inteligencia artificial. Gracias, Nancy, por la presentación. Y, y César, muchas gracias por estar aquí. Qué delicia tenerte aquí. Estamos encantados, ¿no? Ha sido, bueno, deben de saber, cliente, público, que César es cliente de Actio, Colbún es cliente de Actio y ha sido enriquecedor el trabajar de su mano porque ha ayudado a fortalecer nuestro módulo de gestión de riesgos. Em, Hemos identificado algunas peculiaridades que han sido incorporadas en la plataforma y que seguimos, ¿cierto, César? Seguimos en la mira de innovar, ahora también con este tema de inteligencia artificial. ¿Y quién más que tú con esa visión que tú tienes, César, con la gran experiencia que tienes en la gestión de riesgos para platicarnos de ese tema? Estoy muy agradecida por trabajar a tu lado y por estar el día de hoy aquí con nosotros, César. Bienvenido. Hola, gracias primero que todo por invitarme y pucha, de verdad, como súper grande como la presentación para lo que soy, ¿ah? Así que agradezco de sobremano, pero para los que están acá conectados no es tanto, no es tanto, ¿ya? En realidad Modesto, César. hemos ido creciendo juntos, yo creo que también ha sido un trabajo colaborativo, del que también aquí tengo un par de colegas que están conectados también, que han participado activamente de eso. Y ha sido un aprendizaje en conjunto donde hemos ido efectivamente integrando ya inteligencia artificial, porque ya no se puede no estar, o sea, ya dejó de ser incluso un diferenciador, ya se está transformando en un desde, en un debe, ya no dejó de ser algo. Entonces ha sido creo que un muy buen camino que hemos tenido con Actio, hemos ido aprendiendo, como dice Karen, en conjunto, hemos encontrado particularidades en conjunto, hemos corregido cosas en conjunto, seguimos teniendo diferencias que cada vez vamos mejorando, y yo creo que es un camino que espero nos vaya a llevar un poquito más allá.
Y seguramente así será. César, pues para todos los que están aquí conectados, me gustaría comentarles rápidamente cómo vamos a estar definiendo esta conversación. Em, esta conversación se estará dando principalmente en 4 bloques. El primero en donde estaremos explorando temas de cultura de la inteligencia artificial en este entorno de la gestión de riesgos. También miraremos nuestro segundo bloque, ¿no? Los impactos de la inteligencia artificial, cómo esta inteligencia artificial va a venir a aumentar estas capacidades que tenemos en nuestro día a día. Hablaremos también de los desafíos volcados en el tema de gobernanza como un tercer punto, César, y pues al final hablaremos del futuro en la integración, en este caso de las máquinas y el hombre en este contexto también. Y para comenzar esta charla, César, em, pues aquí ya me gustaría hablar sobre qué pasa, qué pasa para en las organizaciones, este desafío que existe en la construcción de una cultura en donde se reconozca el riesgo como esta parte natural, ¿no? De la innovación, ¿no? Ya habló Nancy un poco, ¿no? De este miedo, en verlo más bien como un sentido de resiliencia, ¿no? Y buscar este equilibrio que tenemos entre la aversión al riesgo, entre el apetito. Y si nos puedes compartir ejemplos, ¿no? De cómo organizaciones que tú hayas conocido han transformado estos riesgos también en oportunidades, ¿no? Hablando como todo esto de cultura, César, ¿cómo podemos construir esta cultura? Mira, yo creo que cultura es tal vez el tema por el que todos deberíamos empezar. O sea, lamentablemente y positivamente, ¿vale? Que es como un equilibrio medio extraño, el riesgo está presente en las operaciones. Nosotros vemos como, por ejemplo, todo el mundo de la banca, o sea, desde Basilea, hasta 1957 por ahí en adelante, cuando nacen las primeras definiciones de riesgo, ya todo el mundo tenía claro eso, pero lamentablemente el mundo que caminó hablando de riesgo fue el mundo financiero y generó desde el inicio reticencia. O sea, es que esto es algo de bancos para dejarnos sin crédito, toda esa historia. Y después viene el otro mundo, que es un mundo muy necesario que se hizo cargo del riesgo, que fue el mundo de seguridad y salud ocupacional. O sea, queremos proteger vidas. Y cuando usamos ese término, yo creo que partimos para poder generar bien cultura. Y es que, por algo, el primer principio que hizo 31.000, que es uno de los estándares más vigentes en gestión de riesgo, define, es que el riesgo está para proteger o para crear valor. Entonces, para mí la mejor forma de sentar bases de cultura de riesgo es entender que el riesgo no te viene a molestar, el riesgo viene a proteger. ¿Mm? Y por eso que en seguridad, por ejemplo, tiende a ser más fácil, porque yo estoy protegiendo la vida humana. Estoy protegiendo a un señor que va a entrar a hacer un trabajo, y si yo no hago un análisis de riesgo, ese señor va a entrar, entre comillas, desprotegido. ¿Mm? Entonces, asimismo, es como hay que levantar la cultura de las compañías. Y para eso lo primero que deben tener las compañías claro es cómo me puede pegar. Y ahí nosotros hablamos, por ejemplo, prácticamente, por ejemplo, en la compañía y en general en las compañías acá en Chile, y algunos ejemplos internacionales, mi experiencia internacional no es tan grande, digamos, sobre todo acá en el país, pero y ahí nace un concepto que hoy día se está difundiendo bastante, aunque no lo encuentras, por ejemplo, muy académico, ¿ah? O sea, no mucho paper de esto, pero es el concepto de la dimensión de impacto. ¿Ya? Ustedes lo tenían desde el comienzo, fue una de las razones por las cuales cuando los evaluamos quedamos tan contentos, y es hablar de que efectivamente yo no puedo pensar que todo riesgo se va a materializar con impacto económico. Si creo que es eso, tal vez voy a poder desarrollar una gestión de riesgos, pero voy a dejar personas desconectadas fuera de Ujú, esto. ujú, ujú. Porque efectivamente la vida humana no tiene precio, por un lado, pero también, por ejemplo, los impactos ambientales tampoco tienen precio. Tal vez la multa que voy a pagar, que vuelve a ser económica, tiene un precio, pero como dicen, cuando yo tengo una multa regulatoria, yo tengo dos impactos. Tengo lo que me costó la multa y tengo el concepto de que me hayan pasado una multa, que tiene todo un tema historial de compañía, de que no es lo mismo una compañía que nunca tenía una multa a una que vive pagando multas, no es lo mismo. Y además tiene hoy día, con el auge de las redes sociales y las comunicaciones, tiene el impacto regulatorio.
Perdón, el impacto reputacional. Reputacional. Claro, claro, claro. Reputacional, efectivamente. O sea, hoy día, ¿quién eres como compañía? Incluso hoy día, cuando hablamos de capturar talento, hoy día estamos hablando la significancia para las nuevas generaciones tiene mucho que ver con qué significa trabajar en esta empresa, qué significa aportar en esta empresa. Y tú puedes perder muy buenos talentos porque no quieren trabajar en una empresa con mala reputación o una empresa que tiene problemas legales, por mucho dinero que vayas a ganar. Ya, yo lo veo, por Claro, ejemplo, claro. bueno, yo ya dejé la academia diurna, por decirlo así, la dejé hace un par de años, pero incluso en el posgrado tú todavía tú ya ves en realidad, no todavía, ya ves estudiantes, por ejemplo, que están en posiciones como esa. ¿Ah? Ujú, Entonces, ujú. de otra forma, la cultura empieza a nacer primero porque todos entiendan entonces dónde me puede pegar el riesgo. ¿Mm? Y entender la segunda parte, que es la incertidumbre. La definición de riesgo es el efecto de la incertidumbre, el cumplimiento de los objetivos. Y el problema es que si yo te dijera mañana que los impactos son seguros, tú vas a gastar todo el dinero del mundo, ¿no es cierto?, en poner controles, porque los impactos son seguros. El tema es que nunca sabemos si son seguros y ahí aparece la dimensión de probabilidad, ¿no es cierto? Que tal vez es la más Claro, compleja. ¿Ah? Si uno le claro. pregunta, ¿ya? De otra forma, uno le pregunta a cualquier empresa cuáles pueden ser sus impactos, te los van a describir con mucha exactitud, porque todos lo sabemos, pero difícil es que te puedan decir, ya, pero ocurrir o no. Entonces hay que empezar también a hacer entender a las personas que la probabilidad no es ocurrencia, por ejemplo en cultura, repetir mucho eso, o sea, que algo me haya pasado el año pasado no significa que me va a pasar de nuevo. Lo que yo debo hacer Ah, como organización es empezar a entender cuáles son las variables que configuraron la ocurrencia. Cuando yo entiendo las variables que configuraron la ocurrencia, yo puedo empezar a pensar, ah, ok, cuando se repitan las variables se va a repetir la ocurrencia. No se va a repetir solo por el hecho de que haya pasado un año. Y esto es un trabajo grande, nosotros llevamos años en esto y es algo que cuesta y que lamentablemente es un tema de repetir y repetir y repetir y y repetir. repetir. Si no te pones en ese escenario, ¿no? También, César, en ese escenario de, de identificar sus riesgos, de probar y de equivocarte, difícilmente vas a estar después un paso posterior a esto, ¿no? Y esto hablando, ahora que hablas, César, de todo este tema, esto hablando de los riesgos que nos pueden pegar, como lo hablas, ¿no? Pero ¿qué pasa también con esos caminos que se pueden aperturar a partir de este acompañamiento, ¿no? Que muchas veces no los vemos. Así como tenemos esta incertidumbre, ¿no? De qué puede pasar y qué puede afectarme, también hay una incertidumbre de qué no estoy viendo que puedo aprovechar y que puede generar valor para el negocio, ¿no? Entonces, esto Mm. es un ganar-ganar importante, que no debemos de perder de vista y que sin duda también nos va a colocar en un escenario de mayor confianza y algo que mencionó Tiago en el evento que tuvimos también de inteligencia artificial en la gestión de riesgos que se llevó a cabo en Brasil, que quien guste los invitamos a mirar este episodio. Me encantó algo que él mencionó, César, es encontrar una exploración saludable de la inteligencia artificial, ¿no? No es, llegó una tecnología disruptiva y aventémonos todos, ¿no? O como decimos los mexicanos, aviéntate como el borras a la tecnología, ¿no? Sino es ponerte en este escenario de exploración saludable que nos permita aprender. Estamos en un camino de aprendizaje, ¿no? La inteligencia artificial no es nueva, pero sí está viniendo ahorita a tener este boom y existe este recelo todavía para la utilización de las tecnologías. Hay que utilizarlas, hay que probarlas, hay que ponernos en este escenario, repito, de experiencia, de experimentación saludable y que nos coloque con un aprendizaje, ¿no? Yo me Mm. gustaría como parte de la cultura quedarme también con este punto, César. Muchísimas gracias. Bueno, interesante lo que planteas, Karen, porque efectivamente la oportunidad es un tema que ha quedado un poquito relegado, principalmente porque, como te decía, originalmente todo el mundo piensa en proteger valor. Cuando yo estoy hablando de Ujú, crear valor, es cuando hablo del otro lado. Yo hablo efectivamente de las oportunidades, pero Tiago tiene mucha razón en dos cosas con las oportunidades. Uno es que las oportunidades yo debo evaluarlas igual que un riesgo. No debo ujú, evaluarlas.
igual que un riesgo, porque las oportunidades tienen incluso también esta otra cara, que es la cara de los horizontes. O sea, yo tengo oportunidades que efectivamente se pueden o no materializar, pero que se van a materializar en horizontes. Y eso es un tema importante que es otra, que es tal vez hoy día la tercera, ¿cómo podríamos decir así? La tercera variable en una gráfica que tiende a ser compleja de comprender. Porque hoy día nosotros vemos gráficas como una corriente de matrices de riesgo, probabilidad versus consecuencias. Dos, pues, ¿no? Cartesiano puro, ¿ya? Pero cuando nosotros entramos hoy día al mundo de oportunidades y también de riesgos más complejos, como por ejemplo los de cambio climático, ¿ya? Empezamos a ver también horizontes. O sea, que es que efectivamente pasa un tiempo y hoy día la oportunidad es cero, pero mañana puede estar en su peak y 3 años después puede desaparecer. Entonces, Claro. efectivamente, hoy día las compañías tienen que ser capaces también, efectivamente, de hacer esa evaluación. Y cuando decimos saludable, primero que todo es que no todas las oportunidades tengo que tomarlas. ¿Ya? Incluso, en general, yo debo evaluar oportunidades. No significa tomarlas. Incluso, por muy buena que se vea una oportunidad, tampoco es obligación tomarla. Entonces, por eso que, de nuevo, en la medida que las organizaciones se den cuenta de que la gestión de oportunidades no es un tema de medir el viento por mi opinión, yo empiezo a desarrollar modelos y esos modelos empiezan a hacerme ver cuando una oportunidad es mejor que otra. ¿Mm? Y que además vincular eso con lo que de otra forma le aporta valor a la compañía. O sea, si tú ves, por ejemplo, Karen y César podrían Claro. hacer una empresa ahora de hidrógeno verde, po. Si el hidrógeno verde está brillando en el mundo y todo. Pero vamos a entender qué significa hacer algo como eso. Cómo afecta a la compañía, cómo afecta a sus objetivos y quizá lo más importante, que las oportunidades tienen un defecto, ¿no? Y es que Ujú. consumen recursos de controles, que eso no es menor. Claro, O sea, en el fondo, yo dejo claro. de sostener control y cuando tomo una oportunidad, tomo un riesgo. Esa es la realidad. También es guardar como este equilibrio, ¿no, César? Mm. César, y hablando adentrándome en estos impactos de la inteligencia artificial, ¿cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a ampliar esta capacidad para, para prever, para detectar, para controlar y para responder en tiempo? No me gustaría decirlo en tiempo real, pero sí de manera mucho más oportuna los riesgos, ¿no? Mm. En una reunión que tuvimos hace unos días, ¿no? Hablábamos de estos riesgos invisibles, ¿no? De estos sesgos que a veces pueden existir y que la inteligencia artificial puede ser un gran apoyo para ampliar esta capacidad, ¿no? De que nosotros no tenemos para poder estar mirando todas las externalidades que podemos estar presentando. ¿Cómo esta Mm. inteligencia artificial puede ampliar nuestras capacidades y apoyarnos en la gestión de riesgos? Bueno, mira, ahí tenemos de nuevo tres aspectos que son relevantes. O sea, históricamente, incluso nosotros estamos trabajando, nosotros trabajamos en la compañía como con tres miradas siempre, ¿ya? Trabajamos en una mirada, bueno, trabajamos en una mirada de continuidad que es muy técnica, que normalmente está el grupo que trabaja en eso, ¿ya? Pero nosotros trabajamos en un ámbito que llamamos gestión de riesgo y que es estar constantemente preocupándonos del riesgo, pero hoy, mirando el riesgo hoy, que es una actividad que no deberías mezclarla con la otra. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque el que está en el riesgo hoy día está muy preocupado de los controles, está muy preocupado de esas Ujú. cosas. Que yo no puedo estar mirando, de nuevo, el presente y el horizonte, no puedo. Tengo que tener equipos dedicados a mirar eso. Pero aparece un segundo concepto, que es el concepto cultura, que estuvimos discutiendo, y después aparece un tercer concepto que es donde nosotros estamos trabajando, esperando trabajar mucho más en inteligencia artificial, y que es el y que se llama inteligencia de riesgo. ¿Ya? Mm. Es como se llama the risk intelligence, ¿ya? Y si nosotros miramos históricamente el risk intelligence, digamos, el intelligence, ¿qué es lo que ha sido? Ha sido recopilación de información, análisis y conclusiones. Hace 30 años, la cantidad de información que yo recopilaba permitía que la inteligencia humana pudiera procesar y generar resultados en una cantidad de tiempo, como decías tú, razonable. ¿Mm? Pero hoy día, lamentablemente, las fuentes de información son tantas, además, no con grandes grados de exactitud. Algunas incluso son mentiras, ¿o no? Fake news, por ejemplo. Ujú. Otras son muy genéricas, otras son muy técnicas. Entonces, lamentablemente, digamos, la capacidad humana de recopilar ya no es suficiente. ¿Mm? Y quizás donde al principio yo puedo usar mucho inteligencia artificial es en la capacidad de qué? De recopilar y analizar con parámetros base.
¿ah? Claro. Entonces reduzco la cantidad de análisis que llamaríamos nosotros repetitivo, lo reduzco mucho y paso tal vez, no sé, de 5 millones de datos a una lista que un par de personas puedan leer. ¿Mm? No puedo sacar al ser humano de eso, ¿ah? Aunque hoy día Ah, hay agentes, eso. como conversamos el otro día, ¿sí? El otro día conversábamos de agentes, hoy día hay agentes que tienen muchas capacidades, pero no sé si viste las noticias, pero el otro día salía lo que le pasó a Deloitte, tuvo que pagar doscientos Sí, noventa sí. mil dólares de multa. ¿Y qué pasó ahí? Pasó que, como dice, de la inteligencia artificial a los clientes, y eso no puede ocurrir. Hay que poner un componente humano. Ahora, ese mismo componente humano también es el que me sirve para entrenar, po. Ese componente humano es el que entrena la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial aprende a procesar umbrales, parámetros. Cuando nosotros le decimos, oye, perdóname, de estos 1000 riesgos que tiraste, este y este sí están en parámetros, todo lo demás no sirve. Y con deditos para arriba, deditos para abajo, y toda esa información que la inteligencia artificial en la interacción con los usuarios empieza a aprender. Y esa es la magia, po. O si no, sería un sistema experto que repite con perfección, pero que no puede aprender. Claro, y lo comentaste algo, no reemplaza. Y esto es algo que parte también del miedo que se presenta hoy en día, César, ¿no? Y que lo escuchamos todo el tiempo. La, la inteligencia artificial no reemplaza, viene a complementar, viene a aumentar estas capacidades, viene a apoyarnos a hacer recolección de información, como lo acabas de mencionar, nos puede apoyar a hacer interpretación de los diferentes escenarios, ¿no? Que podrían estarnos impactando, impactando al negocio, pero no reemplaza. Siempre va a ser necesaria, ¿no? Nuestra intervención, César, para ir ajustando y definiendo, pues justamente todos los temas que traemos en nuestro modelo de gestión de riesgos, basado en el análisis que también hacemos, ¿no? Aunque este análisis también ya, y lo vamos a ver al final de la sesión, como también la inteligencia artificial ya nos puede estar apoyando a este análisis y de manera mucho más, dentro de un contexto, ¿no? Y algo que también vimos en un evento que tuvimos la semana pasada, y César, no sé si estuviste en ese evento, pero si no voy a hacer esta gran recapitulación de ese evento, que lanzamos una nueva versión de inteligencia artificial en Actio, ¿no? Que ya no es una inteligencia artificial que contesta de una manera o que responde de una manera genérica, ¿no? Sino que además de estar entrenada con metodologías de gestión y con recursos importantes, va a poder estar entrenada con recursos de la propia organización, ¿no? Mm. Manuales, eh, parámetros de certificaciones a cumplir y además pues de mirar lo que pudiera estar, lo que pudiéramos tener en nuestra base de datos, ¿no? Entonces va a mirar tus riesgos, qué estás haciendo con ellos, el resultado y las efectividades que hemos tenido con controles para poder proponerte, ¿no? Aparte de manera proactiva. em, Algunas acciones ejecutables, ¿no? Entonces, esto va a ser ejecutado por nosotros, ¿no? Bajo nuestro análisis, pero ampliado por la inteligencia artificial, ¿no? O sea, ya no es solamente voy a consultar a la inteligencia artificial viene de manera proactiva a decirme, oye, aquí esto está ocurriendo y te voy a hacer una sugerencia, que acciones esto, ¿no? Pero obviamente siempre con intervención humana importante, no reemplaza, ¿no? Amplia capacidades, complementa nuestras actividades. Y, y César, hablando, hay un tema que para mí es uno de los principales desafíos en este tema de inteligencia artificial, y es qué pasa con la gobernanza y la responsabilidad, ¿no? Mm. Cuando estamos trabajando con inteligencia artificial. ¿Quién es responsable de los riesgos cuando estas decisiones son apoyadas o tomadas por la IA, ¿no? El papel que pueden tener, ¿no? Los diferentes usuarios en esta gobernanza de datos, cómo vamos a definir estos límites,
éticos, ¿no? ¿Qué nos puedes mencionar acerca de esto? O sea, a mí me parece uno de los desafíos más grandes que puede traer la utilización de la inteligencia artificial, ¿no? Temas de gobernanza de datos. Por cierto, o sea, mira, tuvimos la suerte de en mayo de este año fuimos a un congreso en los Estados Unidos, que es famoso, RIMS, RISWorld, siempre lo recomiendo, si alguien puede ir, que vaya, de verdad que es decidor. Y habían cuatro temas, ¿ah? Había cuatro temas que todas las charlas terminaban hablando de cuatro temas, ¿ya? Y el primero era inteligencia artificial, ¿ya? El segundo era ciberseguridad, el tercero era cambio climático y el último era cultura. Cultura, cultura, cultura. Pero cuando hablaban de inteligencia artificial decían dos cosas bien interesantes. Primero que todo es, si usted quiere incorporar inteligencia artificial, esa parte que tú explicabas recién, tiene que hacer el esfuerzo para que ocurra. Es decir, por ejemplo, mi estudiante, ahora estoy con una estudiante tesista, por ejemplo, que es una locura porque ella quiere utilizar inteligencia artificial, pero espera, como digo yo, medio de chiste, ¿eh? Como que por osmosis la inteligencia artificial va a entender lo que ella quiere. Entonces, el mejor resultado de inteligencia artificial es un prompt bien hecho. Y un prompt bien hecho puede tener una o dos páginas de Word, no hay ningún problema. Mientras mejor es el prompt, mejor es la salida. Entonces, ese es el mismo principio de gobernanza. ¿Ah? Si yo quiero que efectivamente la inteligencia artificial, valga la redundancia, se integre a la compañía, lo primero que tengo que hacer es partir desde un sistema base, es decir, fijar políticas. Si yo no quiero que la inteligencia artificial se use para todo, tengo que partir diciendo dónde se puede usar y dónde no. Y además asociar los riesgos, porque la inteligencia artificial tiene riesgos. ¿Ah? Principalmente son asociados a ciberseguridad. Entonces, cuando las compañías van, y por supuesto, aumentando su uso de inteligencia artificial, efectivamente su exposición a potenciales de riesgo de ciberseguridad se duplica, se Aumenta. triplica. Entonces, efectivamente, por ejemplo, en la compañía hay una política para el uso de inteligencia artificial generativa, donde lo primero que te dicen es, usted utilice todo lo que quiera, pero hay datos que no puede compartir. ¿No? Entonces yo puedo efectivamente utilizarla para que procese. Pero al mismo tiempo la compañía, por ejemplo, también decide proporcionarte motores que son internos y que están cerrados, como la inteligencia artificial que tiene Actio dentro de su plataforma, que no puede sacar información. Y esa valoración es muy importante para la gobernanza. Es una certificación, de una otra forma, bueno, ustedes lo vivieron en su minuto con nosotros cuando efectivamente haces pentest y haces todo eso. ¿Para qué? Para asegurarte que efectivamente la inteligencia artificial en un servicio web, en un servicio plataforma, está cerrada. ¿Mm? Entonces, cuando yo logro fijar esto que acabamos de decir, que son como los principios base, yo me voy al otro lado. Y efectivamente empiezo a enseñar lo que yo necesito como compañía, ¿ah? Que la inteligencia artificial aporte. Y uno de los elementos iniciales es lo mismo que te dice ChatGPT en cada vez que escribes. La inteligencia artificial puede cometer Cometer errores. errores. Revise. Entonces, básicamente, ahí hay un encourage muy importante que hay que darle a la gente y es que inteligencia artificial te enseña a hacer un informe, no lo hace por ti. Si el informe está malo, a ti te quedó malo el informe, aunque lo haya calculado inteligencia artificial. Ese es un planteamiento que es muy relevante, muy relevante. Y de nuevo tiene que ver con cultura, por eso te lo relacionaba, tiene que ver con repetir, repetir, repetir esto. Inteligencia artificial es tal vez un computador mucho más potente. ¿No? Hace 50 años, en la Segunda Guerra, bueno, hace 75 años, casi 80, en la Segunda Guerra Mundial se hacían informes de inteligencia. La diferencia es que se hacían solo con inteligencia humana, un montón de gente leyendo y un montón de gente interpretando. Ahora lo Analizando, que claro. hicimos fue pasarte un computador más potente, por decirlo así, pero el responsable del resultado sigue siendo tú. ¿Ya? Y quizá como un último elemento es que la inteligencia artificial tiene que entrar en una gobernanza de riesgos que tiene que existir. O sea, no puede estar entrando la inteligencia artificial a una compañía sin que haya gobernanza de riesgos en esa compañía. Y la gobernanza de riesgos en esa compañía no es lo que dice el gerente general solamente. Es lo que es la creación de comités. Pues nosotros necesitamos comités especializados que tienen mayor competencia en riesgo. Y la inteligencia artificial resulta ser ¿qué? Una oportunidad, una tremenda oportunidad. ¿Ya? Pero que nos trae un montón de Ujú. riesgos también. Entonces, en la medida que los comités comprenden eso, generan las políticas y los controles. Y como último elemento es lo que tocaste tú, y es que también estamos trabajando ahora en eso, y es que en la medida que empiezo a usar inteligencia artificial, cada vez sabes que tengo más datos. Porque antes tenía un montón de fuentes de datos, ahora tengo que un montón de repositorios de esa información transformada, perdón, de esos datos transformados en información. Y la pregunta es, ¿dónde está
quién lo tiene, quién es el responsable, dónde se guarda, y hay que hacerse esas preguntas relevantes, e incluso hacerse las preguntas también vinculadas. Por ejemplo, acá en Chile hace un tempito salió la ley de protección de datos personales, donde yo me pregunto, efectivamente, a ver, cuidado, este dato, usted tiene que decir por qué lo necesita, o si no, lo tiene que eliminar. Así de simple. No sé, todo este mundo Justificar, gobierno de claro. datos, exacto, o si no, lo tiene que eliminar. Es así de simple, usted no tiene por qué tener un dato personal, valga la redundancia, de una persona, si no puede justificar la necesidad de tenerlo. Entonces, todo esto, lógicamente, se hace más riesgoso, insisto, cuando hoy día uno de los principales, como podríamos decir, tal vez el segundo principal reditudo que obtienen los hackers es a través de difundir información, que era, digamos, hacer fuga de información confidencial dentro de los que pueden ir datos de personas. ¿Y por qué? Porque los necesito para que la inteligencia artificial los analice. Entonces, te das cuenta que entro en un círculo medio delicado, ¿no? La inteligencia artificial sin Claro. datos no sirve de nada. O sea, pero si tengo datos, tengo riesgo sobre esos datos. Y si no genero la gobernanza que le permita a las personas rápidamente poder decidir, si una política tiene que darte el parámetro de decidir, ¿no? De decidir si estoy tomando una decisión correcta que está en el borde de lo que nosotros llamaríamos técnicamente el apetito al riesgo de la compañía. Lo que la compañía declara, y ahí viene la gobernanza, clara e indiscutiblemente que no está permitido. Si las compañías no tienen esa gobernanza, es peligrosa la entrada de inteligencia artificial, po. Muy Y, peligrosa. y es algo que vemos, César, también todo el tiempo aquí desde Actio, ¿no? También este equilibrio, ¿no? Generalmente la punta, pues también va a tener un espíritu muchísimo más emprendedor e innovador, ¿no? Pero ya cuando baja el ejecutivo, oye, pero es que la norma, pero es que aquí hay otro proyecto estratégico que está corriendo, ¿no? Podemos empezar a encontrar obstáculos, ¿no? Resistencias y es buscar también este equilibrio. Por eso la importancia de crear estos comités para equilibrar este tipo de, de espíritus, ¿no? Que nos vamos a encontrar en la incorporación de la inteligencia artificial en la Ujú. gestión de riesgos y lo vemos todos los días. Entonces, está el papel de consejeros de alta dirección, sí se definen estos límites, pero claro que con apoyo, ¿no? De las personas que van a estar ejecutando y trabajando en el día a día y justificando estas informaciones y para qué van a ser recolectadas y para qué van a ser trabajadas e interpretadas, ¿no? Em, César, incorporándonos al último punto de nuestra charla, em, ¿qué competencias, no? O sea, ya está hablando de esta integración entre humanos y máquinas y cómo se puede fortalecer la toma de decisiones. ¿Qué competencias tendríamos que estar mirando, deben de estar mirando los líderes de riesgo para esta nueva era? Qué interesante, ¿ah? Bueno, la primera yo la repito bastante, he recibido hartas críticas por esto, así que lo voy a decir igual, pero ¿qué es la capacidad de transmitir lo que piensas correctamente cuando lo escribes? ¿Ah? Porque si yo no soy capaz de transmitir eso, la mayoría, cuando hablamos de inteligencia artificial, todavía seguimos usando inteligencia artificial generativa. Entonces, que vive de chats y de prompts. Si el prompt está malo, la inteligencia artificial te va a dar un resultado malo. Entonces, hay una competencia que no es menor ahí, sobre todo cuando venimos ¿de qué? Venimos de 5 años, de los cuales, en los últimos 5 años, de los cuales 2 estuvo encerrado el mundo, ¿ya? Y en general, como le decía el otro día, justo una colega bien joven, le decía, ustedes lamentablemente, los más jóvenes, vienen de 2 años y de en adelante de no decir, sino de escribir. Pero escribir lo más rápido posible, porque es como tener una conversación. Entonces, Ujú. lamentablemente se pierde a veces esa competencia. Yo recomiendo mucho que se entrene. Tal vez una de las mejores formas de entrenarla es con storytelling. O sea, que las personas sean capaces de Storytelling. crear un relato. O sea, es contar, yo siempre digo contar tú lo mejor que puedes hacer con ChatGPT, por ejemplo, o incluso con Copilot, y nunca he usado Gemini, pero por ejemplo nunca he usado nada de lo que es Anthropic, pero efectivamente todo debe funcionar bajo la misma lógica. Y si yo soy capaz de contar una historia, un relato adecuado, la inteligencia artificial me va a entender.
y puede tener mejores resultados. Entonces hay una competencia que no es difícil lograr hoy día, uno entra y hay mucho, ¿ya? Sobre eso, de disponibilidad, incluso cursos gratuitos, YouTube, que hablan de storytelling, del relato. Qué competencia tan interesante, César. Me gustó Ya. muchísimo. Sí. Segunda competencia, y esta tiene mucho que ver con algo que incluso escuchaba ayer, hay una psicóloga chilena bien famosa, no voy a decir su nombre para no ser comerciales, pero que ayer tocaba un tema muy interesante en un podcast que estaba escuchando, y que decía que qué difícil es cuando hablamos tanto de inteligencia artificial y empezamos a dejar de lado qué cosas como la intuición. Entonces comienza toda esta discusión de qué es la intuición, qué no es la intuición. Pero no olvidemos de que desde el punto de vista sistémico, hoy día nosotros estamos viviendo lo que llamamos entornos que son VUCA o BANI, que son entornos que no son normales. Estas siglas lo que hacen es decirte que tenemos entornos que cambian muy rápido, entornos que son ambiguos, entornos que son volátiles. Entonces, si yo estoy en esos entornos, lo que yo necesito es entrenar. ¿Y cómo entreno? Entreno la capacidad de ver patrones. Y eso es te creo, una competencia que es muy importante para cualquier persona que trabaje en riesgo, que es relacionar, es ver. ¿Mm? Y por supuesto, utilizar a la inteligencia artificial que tiene la capacidad de crear patrones 1000 veces más rápido que uno. Ahora, todos preguntan, ¿y cómo ver patrones? Simple, aprender a generar escenarios. ¿Mm? Ujú. Y esto nos lleva tal vez a la última parte de esto, y es una costumbre de tener una lista de 10 riesgos. Entonces mis 10 riesgos corporativos son genéricos. Cuando los riesgos son genéricos, no son de escenarios, po. Entonces yo digo, por ejemplo, ¿cuál es el riesgo de fraude? ¿Cómo voy a evaluar una probabilidad o cómo voy a evaluar una consecuencia si el fraude puede ser económico, de reputación, incluso puede ser ilegal? Es una locura. Yo tengo que darme el trabajo de generar el escenario. Cuando yo estoy hablando de fraude, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de una persona que utiliza su cuenta de password y que toma la cuenta de su colega y carga boletas, por ejemplo, por los dos lados con lo mismo y obtiene recursos. Generar el escenario, que es parecido al storytelling, pero generar el escenario que empieza a conectar, po. Y después y empiezo a mirar y me empiezo a dar cuenta que efectivamente el escenario no es algo lineal. No es Ujú. algo lineal. ¿Quiénes tienen muchas capacidades en esto? La gente de crisis, la gente que diseña los ejercicios de crisis, por Desde ejemplo. crisis. Sí, por supuesto, una capacidad increíble porque es como escribir el guión de una película, po. Sí, Claro. porque en el Planes de fondo el que... contingencia. Exacto, el ¿Cómo que está vamos a hacer viviendo... para no correr en círculos? ¿Ah? Más o menos, exacto. Entonces ahí tú te empiezas a dar cuenta que cuando yo uno patrones me doy cuenta que este riesgo afecta a esto, a esto, a esto y genera este otro, porque los riesgos por esencia son cadenas. Y eso no es menor, son cadenas. O sea, ningún riesgo viene solo, ningún riesgo llega solo y ningún riesgo tiene solo un impacto. Esas dimensiones, qué interesante. César, ya ha sido bien interesante explorarlas contigo. Em, César, hay una pregunta, ya hablando de más allá de competencia, hay una pregunta que no estaba definida, pero la quiero hacer como una última pregunta antes de pasar a mirar cómo la inteligencia artificial nos puede apoyar ya en la práctica y que Nancy nos estará mostrando la herramienta de Actio y ver los puntos de conexión que tenemos con inteligencia artificial. César, nosotros trabajamos en algo, en Actio, que es crear también integración de nuestra gestión estratégica con los riesgos, ¿no? ¿Qué tan importante para ti es esta mirada en convergencia? De estar mirando cómo gestionas tus riesgos y cómo gestionas tu estrategia y cómo están impactando los resultados de tu negocio, ¿no? Em, lo que estoy viendo hoy en día es que el tener la mirada de la gestión de riesgos y el tratamiento que estoy dando a ellos, pues obviamente me va a ayudar a planificar mejor, ¿no? Em, y viceversa también, ¿no? O sea, el ver estos temas de aversión también, el ver cómo voy a tratar riesgos a partir de los resultados del negocio que estoy teniendo, va a ser importante. Pero ¿cuál es tu mirada, César, de esta convergencia? Que yo sé que no es una pregunta que teníamos preparada, pero me gustaría Bueno, o saber tu sea, lo primero opinión. que hay que entender, sí, es que esta convergencia trae asociada una palabra, así empezando el análisis desde lo simplificado, y que se llama optimización. O sea, digamos, llevar adelante un plan estratégico, sobre todo un plan estratégico transformador para una organización, es un esfuerzo.
Hay muchas horas persona, como decimos ahora, ya hay muchas horas persona detrás de todo esto. Muchas. Entonces, si yo creo que voy a llevar eso sin entender los riesgos de hacerlo, es que de verdad que estoy empezando a caminar desconectado. Y caminar desconectado lleva todo mi plan estratégico con mayor probabilidad a no ser exitoso. ¿M? Y si nosotros nos vamos a la literatura, cuando nosotros hablamos efectivamente, por ejemplo, todo lo que es estratégico, hay tres tipos de riesgos que se le dicen riesgo estratégico, y es bueno diferenciarlos y ahí entender cómo los integro. Yo tengo riesgos estratégicos que son de las organizaciones y son propios de su negocio. Por ejemplo, para nosotros, el mundo eléctrico, tenemos riesgos como los regulatorios, por ejemplo, que cambie la ley, que cambie eso. Y son riesgos propios del negocio. Tú entraste en este negocio y tienes esos riesgos y tienes que estar viviendo con ellos. Y no importa el plan estratégico que estés haciendo, tienes que controlarlo. Y tal vez muchas veces ni siquiera controlarlo, solo vigilarlo, porque normalmente son fuentes externas las que lo intervienen. Pero después viene en lo que llamamos nosotros riesgos de la estrategia. Cuando yo elijo un tipo de estrategia, yo le agregué un montón de riesgos más a mi organización. Cuando decidí, por ejemplo, que mi estrategia estaba basada en inteligencia artificial, yo agregué, tengo que entender que de inmediato todos mis controles de ciberseguridad, todos los potenciales, todo subió. Versus si yo hubiera elegido, por ejemplo, una estrategia intensiva en activo físico, digamos, no sé, para nosotros como una nueva central y repetir las centrales, los riesgos son diferentes, po, muy diferentes. Y ahí empiezo a hablar de seguros, empiezo a hablar. Y un tercer tema que es muy interesante y es riesgos en la estrategia. Y es que el plan estratégico, como todo plan, tiene riesgo. Y ahí empezamos a hablar como riesgos de proyectos. O sea, en el fondo, echar a andar una estrategia es echar a andar un proyecto. Y ahí es PMO, PMI, y empezamos a decir, oye, ¿qué pasa? El plazo, el CAPEX, y todo, bueno, CAPEX o OPEX, depende de lo que esté haciendo, y empiezo a trabajar en eso. Entonces, toda esa mirada, si creo que la voy a llevar desconectada, o si mi sistema de riesgos solo se preocupa de lo operacional, no voy a contribuir al logro de la organización. Y tal vez voy a tener resultados operacionales exitosos, pero resultados en el horizonte de 5 años desastrosos. Qué importante, César. Qué importante. Me recordó también un evento súper interesante en el que participó Guilherme con Falco, en donde hablaron de la oficina de transformación empresarial, ¿no? Ya. Y ahí todavía se pone más interesante, César, porque es tener como toda esta mirada holística, ¿no? De la estrategia y de los riesgos, y por lo que me estás contando es como siempre tener este juego del costo de oportunidad, ¿no? Eliges una cosa y ganas esto, eliges esta cosa y pierdes otro, ¿no? Entonces, el tener estas miradas juntas, ¿no? Va a ser mucho más eficiente también nuestro trabajo. César, querido, muchas gracias por esta conversación. No te vayas, por favor. Nancy va a venir con nosotros porque nos va a mostrar en la herramienta estos puntos que tenemos con la inteligencia artificial en esta nueva versión, que recordemos que ya está entrenada, ¿no? Con herramientas importantes, modelos de gestión. Sabemos que el módulo que ustedes van a mirar ahorita fue desarrollado a partir del análisis y estudio de los principales marcos y certificaciones y metodologías en gestión de riesgos. Entonces, va a ser una herramienta flexible que nos va a permitir adaptarnos al modelo de gestión de nuestros clientes, y César puede decir, y si hay algo que nos adapta, vemos cómo siempre estar apoyando y robusteciendo la herramienta Ya estoy en aquí, aras de Karen. apoyarles. Bienvenida, Voy a, Nancy. Y voy a vamos a dar compartir. unos minutos. Yo no he visto, no estuve muy pendiente del chat, Nancy, pero Aún no no sé si tenemos tenemos. alguna pregunta, pero vamos a dar esta demostración, Nan, y te parece que si hay dudas, colóquenla, por favor. Ahí está lo pueden hacer a partir de aquí, las estaremos respondiendo al final de la sesión. Claro que sí. Pues tenemos unos cuantos minutos. Vamos a tratar de atender rapidísimo para visualizar los puntos de conexión con esta inteligencia artificial en nuestro módulo de riesgos. Disculpen que no ponga mi cámara, tuve un poquito de intermitencia durante la sesión y no quiero arriesgarme a perder la conexión. Lo que estamos viendo ahora es el que llamamos dashboard individual, es
pantalla como digamos el one page de nuestras actividades, nuestros riesgos, todo lo que el usuario que está ingresando tiene a su cargo, acciones atrasadas, estatus de acciones y demás. No es el punto de atención ahora. Lo que quiero hacer es llevarlos a una de nuestras visualizaciones de riesgos. En esta visualización, a pesar de que no es la única que tiene conexión con inteligencia artificial, Em, podemos ir tocándolos en esta vista, en esta jornada de riesgo. Por ejemplo, el primer punto de conexión que vemos aquí es la identificación del riesgo. Ahora estamos en el total de riesgos mapeados de la organización. Nos lo presenta en esta vista, en un informe, como mencioné, en forma de lista. Entonces, si yo quiero tocar este punto de conexión para identificar algunos riesgos, lo primero que vamos a ver es la interacción. Nos se presenta, yo soy Actividad, tu asistente virtual. Estoy aquí para ayudarte a identificar riesgos potenciales para tu empresa. Cuando nosotros hacemos un proceso de implementación con nuestros clientes, vamos a cargar información sobre su empresa, sobre el giro del negocio y algún contexto. Entonces, nuestra Actio IA, nuestro asesor o nuestro consultor de inteligencia artificial, está contextualizado en este negocio. Nos dice, para comenzar, necesito obtener una visión general de riesgo. Dame algo de información, ¿no? Sobre qué área, si va a estar vinculado a algún proyecto, etcétera. Entonces, lo que yo voy a hacer es darle aquí un poquito de contexto sobre lo que quiero. Es un ejercicio muy rápido que vamos a hacer en este punto de conexión para que vean cómo puede interactuar. En este caso, yo le estoy pidiendo, genérame una lista con los 10 principales riesgos estratégicos, operativos y tecnológicos que podrían impactar en mi organización. Clasifícalos en 3 categorías, como estratégicos, operativos y tecnológicos, y sugiéreme niveles de impacto y probabilidades para cada uno. En este caso, vean cómo me está diciendo, bueno, para Actio Software, que es una empresa del sector, vamos a dejar que termine para que nos deje leer un poquito. Para Actio Software, que es una empresa del sector tecnología que se dedica a la comercialización de productos digitales, aquí tienes la lista de los 10 principales. Me está haciendo una lista de los principales riesgos estratégicos, operativos, tecnológicos, con niveles de impacto, algunas probabilidades y bueno, este es digamos, un vistazo rápido. En el caso de que nosotros queramos seguir interactuando, aquí nos lo dice, quieres ir más a fondo en alguno de estos o necesitas más detalles, podemos hacerlo. Podemos seleccionar alguno de estos riesgos y agregarlo a nuestro listado. Este es un punto de conexión. Siempre recomendamos calificar la experiencia, ¿no? Con este asesor de inteligencia para que pueda seguir mejorando. Vamos a entrar a un ejemplo de riesgo, a una jornada completa del riesgo para ver otros puntos de conexión. Tenemos un riesgo muy común, lamentablemente, morosidad de clientes. Y en la pestaña, aquí tenemos varias pestañas, el registro del riesgo, que es como su fecha de información general del riesgo. Tenemos análisis, evaluaciones, eventos de riesgo, que son los informes de alguna materialización y planes de acción consolidados. En la parte de análisis del riesgo, vamos a tener también algunos puntos de conexión, pero les voy a dar una vista como general de lo que implica el análisis, ¿no? Y vamos a tocar este punto de conexión, que es la generación de ideas. Si nosotros le damos clic, vamos a entrar en un review de este riesgo en particular. La inteligencia artificial nos va a dar como un resumen del estatus del riesgo al día de hoy. También nos va a dar algunos insights, como lo dice, ¿no? Generar ideas, generar algunas sugerencias de mejora para seguir gestionando este riesgo. Por ejemplo, aquí nos dice análisis del riesgo morosidad de clientes, es en el que estamos vinculando, información general, nos da un resumen, causas, consecuencias y controles mapeados y vemos sugerencias de mejora. Puedes implementar un sistema de evaluación continua, puedes desarrollar un programa de incentivos, etcétera. Todo esto, la inteligencia artificial fue y dio una revisión general de causas, consecuencias. También va a revisar acciones, por ejemplo, plan de acción. Plan de acción de mitigación, no tenemos uno definido, nos da una sugerencia de mejora y al final nos arroja una conclusión. El análisis del riesgo de morosidad de los clientes revela que aunque la probabilidad de ocurrencia es baja, el impacto es bajo, será crucial implementar medidas preventivas y correctivas efectivas. Nosotros podemos tener esta generación de
ideas en cada uno de nuestros riesgos. También tenemos puntos de conexión para mapear puntos problemáticos, para mapeo de consecuencias, ¿no? Esto es una conexión más simple. Nosotros damos clic, ya tiene un prompt predefinido, sabe en dónde nos encontramos y nos genera en automático una lista de posibles causas y de posibles consecuencias. Nosotros tendríamos solamente que seleccionarlo, por ejemplo, y agregarlo o bueno, seguir en esta interacción con la inteligencia artificial. La misma situación pasa con los controles. Nosotros podemos mapearlos. También el prompt ya está contextualizado, ¿no? En el punto de conexión y nos va a dar una posible lista de controles tanto preventivos como correctivos e incluso algunas sugerencias de vinculación con causas y consecuencias. Por ejemplo, aquí no sé si lo alcanzamos a percibir. Vamos a ver. Ay, ya le volvió a dar aquí. Vamos a ver en el punto de conexión de consecuencias, que ya incluso nos da la posibilidad de vincular a algún control, ¿no? Por aquí. Disculpa la interrupción. Me No, gustaría que adelante. aclarar algo porque es una pregunta muy constante en el Adelante. tema de inteligencia. La inteligencia, sabemos, esta inteligencia artificial, hay un lugar en el software donde la vamos a configurar. Además de que esta inteligencia ya está entrenada, ¿no? Con esta biblioteca de herramientas metodológicas, la vamos a entrenar con documentación de la organización, ¿no? Entonces, para que la inteligencia artificial venga a dar una respuesta a partir de estos puntos de conexión, la inteligencia va a traer su entrenamiento en estas herramientas metodológicas y el entrenamiento puntual que tenemos hacia la organización. La inteligencia artificial da una respuesta. Yo puedo seguir interactuando con esta inteligencia artificial para lograr cada vez una respuesta más asertiva. Sin embargo, una vez que yo cierro esta consulta, toda la información que yo deposité en esta conversación se va a perder. Digamos que cada consulta que yo voy a hacer a la inteligencia artificial se va a hacer de una manera aislada. Esto para garantizar que todo lo que yo comente, lo que yo coloque a esta inteligencia artificial no va a ser eh, insumo para el entrenamiento de la propia inteligencia artificial, ¿no? Esto por decir, Karen, es que me da miedo yo colocar alguna información, ¿no? Dentro de esta interacción que estoy teniendo por cuestiones de seguridad. Entonces hay que entender que cada consulta es aislada, ¿no? Lo que sí va a ir a mirar es el depositorio de documentos que yo utilice para entrenar la propia inteligencia artificial. Así es. Muchísimas gracias, Karen. Aquí estoy mostrando otro punto de conexión, que es en la parte de la consolidación de los planes de acción. Ahorita revisamos mapeo de causas, consecuencias, identificación del riesgo, generación de ideas y mapeo de controles. Ahora vamos al plan de acción. En esta vista podemos ver el plan de acción consolidado que se va a componer, por ejemplo, ¿no? De acciones preventivas que ya forman parte de este plan de este riesgo en específico, que puede venir de acciones de controles no conformes, ¿no? De estas acciones que va a ejecutar el personal que está dando este seguimiento a las efectividades y también pueden venir de las evaluaciones del riesgo, de estos tratamientos sean de mitigación, de adaptabilidad, etcétera. Entonces, en esta vista también tenemos un punto de conexión en el que la inteligencia artificial, como lo hizo en la generación de ideas que les mostré en un principio, nos puede sugerir acciones específicas. Acá nos va a dar tres diferentes prompts. Uno, generar un plan de acción como tal. ¿Quieres que te ayude a generar un plan de acción? Con la información a la que, como comentaba ahorita Karen, a la que puede acudir a solicitar este contexto, lo va a proponer. Puede entrar en una sesión con nosotros de preguntas de aclaración antes de que nosotros generemos este plan de acción o puede revisar un plan de acción que ya existe, que ya hicimos y entonces darnos algunas sugerencias o algunas recomendaciones. ¿De acuerdo? Bueno, esta vista del plan de acción la podemos tener en una visión Gantt o en un diagrama Kanban, que también están prefiriendo muchos de nuestros clientes como una vista predefinida.
bueno, hasta aquí con los puntos de conexión. Yo sé que fue muy rápido. Es un vistazo demasiado rápido para lo que la herramienta puede ofrecer. Tenemos muchas más vistas asociada a elementos afectados, a matrices de riesgo, donde también tenemos algunos puntos de conexión para la identificación del riesgo. Y pues aquí dejamos la invitación abierta. Nos encantaría poder mostrarles cómo ahora platicamos sobre cómo la inteligencia artificial está sumando a la gestión de riesgos, a la gestión estratégica en realidad de las organizaciones. ¿Cómo podemos hacer esto realidad en una organización? Entonces, quisiéramos invitarlos en el caso de que ustedes estén interesados en una demostración a detalle de la herramienta. Nos encantaría, déjenme poner. Nos encantaría agendar con ustedes una sesión en la que podamos platicar más a detalle, en la que podamos darles una demostración más amplia e incluso con algunos ejemplos prácticos con la información de su organización. Por favor, déjennos su correo electrónico para que podamos contactar con ustedes. Aquí Patti Vázquez va a encargarse de hacer estas reuniones. Muchas También gracias, Nancy. gracias, César. Gracias, Karen. También les recordamos que tenemos aquí en el chat de la sesión nuestro cuestionario de feedback. Ayúdenos a mejorar, por favor. Además de que ustedes pueden recibir un certificado de participación, también en este formulario pueden poner su interés por ser contactados y por tener alguna sesión de demostración para ustedes. Muchas gracias, Nancy. Se nos fue el tiempo. Veo que algunos ya Sí. tienen que ir a otra reunión. Incluido César, no vi preguntas y respuestas. De cualquier manera, si las hay, aunque sea posterior al evento, estamos abiertos a escucharlos y les estaremos respondiendo a la brevedad. César, querido, muchísimas gracias. Un placer tenerte aquí. Espero que no sea la última vez. Vamos a estarte invitando para este tema. Me encanta también la manera en cómo comunicas esta información. Te agradecemos mucho. Un abrazo hasta Chile. Gracias a ustedes por invitarme. Un abrazo a todos los que participaron. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo pronto. Gracias. Bye.